Entonces, ahora lo que vamos a mirar es el teorema de la función implícita. Para este curso, pues no lo vamos a enunciar directamente, lo que nos dice el teorema, porque tiene que ver con derivadas parciales. Y este no es la temática de este curso, debido pues a que es un curso en una sola variable independiente. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente mirar su aplicación. ¿Cómo calcular la derivada de una función expresada en forma implícita? Entonces, hasta el momento nosotros hemos estudiado, se ha estudiado funciones reales de la forma f de R hacia R, tal que para un X que yo tome en R, le asignamos un único valor Y, y eso lo podemos expresar como Y igual a f de X. Entonces, esta forma de expresar f de expresar esta función f se llama forma explícita. Forma explícita de f. ¿Sí? Es la forma explícita de la función. Cuando nosotros tenemos en el lado derecho de la igualdad todo en términos de x y en el lado izquierdo está despejada y, que es la variable dependiente. Entonces a eso se le llama la forma explícita. Entonces, también existen otras dos formas de representar f. De representar a la función f. Entonces vamos a ver las otras dos formas. La primera es en la que nosotros vamos a abarcar, que es la forma implícita. Entonces, ¿cómo va a ser la forma implícita? Entonces, la forma implícita es que tenemos una expresión, voy a colocar la misma f pero mayúscula, una expresión que depende ahora de x y de y la podemos igualar a una constante o a 0. Si por ejemplo está igualada a 5, entonces el 5 lo paso al otro lado a restar y ya me queda igualado a 0. O sea, esa sería la forma general, ¿no? Una expresión matemática que contiene variables x y y igualada a 0. A eso se le llama la forma implícita. Pero tiene que y no ser una variable independiente, sino que y es una variable que depende estrictamente de x. O sea, depende de los valores que tome x. Entonces a eso es lo que se le llama una forma implícita. Y también tenemos otra forma que es la forma paramétrica. Entonces, la forma paramétrica es que tengo la forma y igual f de x, pero la función tanto x como y van a ser funciones que dependen de una variable que se llama la variable paramétrica. Entonces digamos que x es una función f1 que depende de t y y sería una función f sub 2 que depende de t, donde t es un valor real, que es la llamada variable paramétrica. Entonces, estas son las tres formas
que uno puede definir una función en variable real, de forma explícita, como la que hemos venido trabajando, de forma implícita, que sería de esta forma, y de forma paramétrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí de forma implícita, por ejemplo, podría ser la circunferencia, x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Una circunferencia con centro en 0, 0 y con radio r. Entonces noten que esta circunferencia está definida de forma implícita. En este caso, si yo quiero igualarla a 0, lo que hago es el r cuadrado sumando, pasa al otro lado a restar y me queda igualada a 0. Y esta sería un ejemplo de una función en forma implícita. Ahora, una función en forma paramétrica podría ser una recta. Entonces, que en álgebra lineal uno mira que una recta pasa por el punto x sub 0, y sub 0 con una pendiente a, b, que es la dirección de un vector, multiplicada por la variable paramétrica t. Y entonces en este caso, esta función paramétrica me está determinando una recta, una función lineal. Entonces, estos son algunos ejemplos. No es el interés profundizar en lo que son las formas paramétricas. El objetivo aquí es enfatizar en la forma implícita. Entonces, generalmente aquí vamos a tener las cónicas, circunferencias, elipses, hipérbolas, parábolas, pero teniendo en cuenta que la variable y es una variable dependiente de la variable x. Entonces, ahora vamos a calcular. Entonces, para calcular, vamos a mirar cómo se calcula la derivada. Para calcular la derivada, entonces, ¿quién va a ser la derivada? La derivada va a ser derivada de y con respecto a x. Vamos a utilizar esta notación, ¿no? Entonces, para calcular la derivada de y de x de la expresión en forma implícita f de x, y igual a 0, donde sabemos que y es una función que depende estrictamente de x, pero que no la conocemos, no la podemos encontrar. Para calcular esa derivada, se usa la regla de la cadena. La regla de la cadena. Derivando esta f mayúscula respecto a la variable x y a la variable y, respecto a x y a y, como dos variables independientes. Como dos variables independientes. Pero cuando vayamos a derivar, cuando se derive la variable y, entonces aquí vamos a multiplicar, vamos a utilizar la regla de la cadena, multiplicar por su derivada interna. Y entonces, ¿quién es la derivada interna? Pues va a ser de y de x. Esa sería la derivada interna. Esto es como decir, estoy derivando, o sea, quiero derivar esta expresión. Entonces, derivo f respecto a la variable y multiplico por la derivada interna, derivada de y con respecto a x. Entonces aquí estamos utilizando regla
de la cadena. ¿Mm? O lo que es igual. Vamos a escribir, cuando estemos aplicando esa regla, vamos, en lugar de escribir de y de x, escribimos y'. Ya sabemos que es de y de x. Multiplicar por su derivada interna de y de x o y'. Luego se despeja ese valor de y' de la ecuación resultante. De la ecuación resultante. Entonces, ahora voy a colocar aquí una observación, que el resultado va a quedar dependiendo también de x y de y, ¿no? Su resultado es otra expresión implícita. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, vamos a trabajar algunos ejemplos para explicar lo que se escribió anteriormente. Entonces, ejemplos. Hallar, vamos a calcular la derivada de las siguientes funciones implícitas. Siguientes funciones implícitas. ¿Mm? Aunque estas, así se les llame funciones implícitas, no cumplen el concepto de función, es decir, para cada x le corresponde un único y. Por ejemplo, las cónicas, cuando son curvas cerradas, no son funciones, sino relaciones matemáticas. Pero nosotros acá en cálculo las vamos a llamar funciones implícitas, teniendo en cuenta que no son funciones, sino relaciones. Entonces, la primera de ellas, vamos a calcular la derivada para una circunferencia. Entonces, tengo la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más y menos 5 igual a 0. Entonces, tenemos esta circunferencia y quiero calcular su derivada. Entonces, en este caso, ¿quién es f de xy? Entonces, f de xy es la expresión que está en el lado izquierdo. Bueno, voy a colocarla un poquito diferente para que ustedes, para poderles explicar, no siempre nos van a dar igualada a 0. Nos pueden dar la expresión igualada a cualquier tipo de resultado, ¿no? Entonces, para encontrar f de xy, yo lo que tengo que hacer es igualar a 0. Entonces, este 5 lo paso a restar y me quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 2x más y menos 5 igual a 0. Y ahora, lo que me dice que para calcular su derivada, entonces lo que tengo que hacer es utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de esta función, de esta expresión f. Pero tengo que tener en cuenta aquí estas dos las voy derivando como si fueran variables independientes. O sea, que si derivo x cuadrado me da 2x. Si derivo y cuadrado me da 2y. Si derivo menos 2x me da menos 2. Si derivo y me da 1. Es decir, a x y a y las voy derivando como si fueran las dos al mismo tiempo variables independientes. ¿Mm? Pero tengan en cuenta que cada vez que deriven y, que sería en este caso y en este caso, deben utilizar la regla de la cadena. Ahí cuando se derive y, se multiplica por y'. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, empezamos. Derivo x cuadrado. Entonces, bueno, en este caso f, su derivada es. Su derivada es. Entonces empiezo. Derivo x cuadrado.
que me daría 2x, más. Aquí voy a subrayar con rojo lo que tiene y. Derivo y cuadrado. Entonces, al derivar y cuadrado, su derivada es 2y, pero como estoy derivando y cuadrado, entonces debo multiplicar por y'. Tengan en cuenta eso. Cuando deriven y, derivan normal 2y y multiplican por y'. Continuamos. Ahora derivo menos 2x. La derivada es menos 2. Cuando deriven x no pasa nada, solamente es cuando deriven y. Ahora, derivo esta más y. Entonces su derivada es más 1. Pero como aquí derivé y, entonces no olviden que debo aumentar y'. O lo mismo que es multiplicar por y'. Y por último, la derivada de esta constante que me da 0. Y esto me queda igualado a la derivada de 0, que sería así, seguiría siendo 0. Entonces, aquí he terminado ya de derivar. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es despejar y'. Entonces, ¿cómo despejo y'? Lo que voy a hacer es factorizar y' de estos dos términos que tienen el y'. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Voy a dejar el y' en el lado izquierdo. Voy a seguir colocando ese 1 para que lo tengan en cuenta cuando vaya a factorizar. Y lo que no tenga y' lo paso al lado derecho. Entonces vamos pasando. Voy de derecha a izquierda. Este 0 no lo tengo en cuenta. Aquí este menos 2 pasaría al otro lado como 2 positivo. Y acá este 2x pasaría al otro lado como menos 2x. Listo. Una vez que dejé lo que tiene y' en el lado izquierdo y lo que no tiene en el lado derecho, entonces ahora sí, en el lado izquierdo vamos a factorizar y'. Entonces aquí factorizo y'. Y al factorizar y' me queda en el primer término 2y y en el segundo término más 1. Y en el lado derecho me queda 2 menos 2x. Finalmente, para encontrar el resultado de la derivada, lo que hago es despejar. Este 2y más 1 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Por lo tanto, la derivada de esta función es 2 menos 2x sobre 2y más 1. Y este sería ya el resultado de la derivada que nos pedía el ejercicio. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de esta función en forma explícita. X y cuadrado igual al logaritmo natural de y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que tengo que hacer es expresar esto, identificar primero quién es f de xy, igualando a 0. Entonces, en este caso, la expresión f de xy sería x al cuadrado más y a la 3 menos xy cuadrado. El logaritmo natural de y pasaría al otro lado a restar y me quedaría igualado a 0. Ahora vamos a calcular su derivada. Su derivada es. Entonces, ¿quién es la derivada? Entonces vamos a ir derivando término a término. Derivada de x cuadrado, 2x. Ahora, aquí ya tengo y al cubo. Entonces voy a derivar y al cubo normal, que su derivada sería 3y al cuadrado. Pero como estoy derivando y, no olviden que deben aumentar y'.
¿Mm? Ahora, en esta parte que voy a señalar en color verde, aquí tengo un producto. Tengo x multiplicado por y cuadrado. Entonces voy a utilizar la regla del producto. Entonces, noten lo que voy a hacer. Este signo menos lo voy a dejar aquí. Voy a abrir paréntesis y aquí adentro del paréntesis voy a aplicar la regla del producto. Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? Que derive x, voy a dejarla simplemente aquí como x con la comilla, derive x por el segundo sin derivar, más x sin derivar y por la derivada del segundo. Entonces voy a colocar aquí por y cuadrado derivada. Entonces noten que aquí lo que hice fue aplicar regla del producto. Y acá en este otro, pues aplico la derivada de este logaritmo. Entonces derivo. Derivada del logaritmo natural de y sería 1 sobre y, que es la derivada, y debo multiplicar, a ver, perdón, aquí coloco esto en color negro como lo tenía, menos 1 sobre y debo multiplicar aquí por la derivada y'. Y esto queda igualado a cero. Muy bien. Entonces, aquí vamos a resolver de una vez estas derivadas, ¿no? Voy a borrar y voy a colocar el resultado para que lo tengan presente, ¿no? Este de aquí era y cuadrado, lo voy a escribir en color negro. Este de aquí era más x, aquí, más x. Y esto que está en color azul, lo voy a derivar de una vez. Derivada de esta x, sabemos que nos daría 1. Y la derivada de este y cuadrado, como estoy aplicando aquí, estoy derivando y, sería 2y. Y aquí, como he derivado y, debo multiplicar por y'. Entonces miren que si retomamos, estaría derivada de este x cuadrado sería 2x. Derivada de y al cubo sería 3y cuadrado por y'. Y aquí, como tengo este signo menos, entonces sigue el signo menos, abro paréntesis y en esta parte aplico la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo es la derivada de un producto? Primero la derivada del x, que sería 1, por y cuadrado sin derivar, más x sin derivar, y la derivada de este y cuadrado sería 2y, y como estoy derivando y, aumento y'. Entonces, menos la derivada de este logaritmo que está acá sería 1 sobre y multiplicado por y'. Ahora, lo que necesito es dejar en el lado izquierdo lo que tenga y' y en el lado derecho voy a pasar lo que no tiene y'. Entonces vamos a expresarlo de la siguiente forma. Entonces aquí tendría. Por el momento voy a quitar esos signos de agrupación. Entonces quedaría 2x, el siguiente sería 3y cuadrado por y'. Aquí tengo un signo menos que lo voy a distribuir dentro del paréntesis, me quedaría menos y cuadrado. Menos por más me daría menos y aquí me quedaría x por 2y por y', eso sería 2xy multiplicado por y'. Y en el otro me quedaría menos 1 sobre y por y', pues eso me quedaría 1 sobre y por y'. Y esto me quedaría igual a 0. ¿Mm? Ahora, estos términos que voy a señalar en color azul no tienen y'. Entonces, por lo tanto, esos términos son los que voy a pasar al lado derecho. De una vez, en el lado izquierdo, con lo que me quedó con y', lo que está en color rojo, voy a factorizar ese y'. Entonces, ¿qué me quedaría al factorizar y'? Al factorizar y' me quedaría del primer término
3y cuadrado. Del cuarto término que tengo acá, menos 2xy. Y del quinto término, menos 1 sobre y. ¿Y qué me queda en el lado derecho? Lo que tengo señalado en color azul. Entonces voy a pasar primero los negativos. El menos y cuadrado pasaría como y cuadrado. Y el menos 2 y el 2x pasaría como menos 2x. Cuando tengamos fracciones, aquí como el 1 sobre y, hagamos las operaciones con esas fracciones para que al despejar me quede todo factorizado. Entonces, antes de pasar a dividir, voy a hacer las operaciones. Entonces, tengo como común denominador la y multiplico por y estos dos términos y le resto 1. Entonces me quedaría 3y al cubo menos 2xy cuadrado multiplicando por y menos, y aquí me quedaría 1. Y esto me queda y cuadrado menos 2x. Y de aquí ya podemos despejar y'. Entonces tenemos que y' va a ser igual. Este y que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar y me quedaría y cuadrado menos 2x que multiplica a y, dividido entre 3y al cubo menos 2xy cuadrado menos 1.